Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, muchísimas gracias por confiar en mi canal. Están siendo punteros, ¿vale? Muchísimas gracias, mi pececito. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido pececito. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, mi pececito. Muy bien. Yo lo que siento, mi querido pececito, y por lo que he visto con el cuenco tibetano, es como que hay dos choques de dos rocas muy sólidas, cariño. O tú no te pones de acuerdo con una persona, o de repente me dices, Richard, yo tengo mi carácter y esta persona también tiene su carácter, y al final, cariño, terminan como perros y gatos, ¿vale? Hay algo que no te pones de acuerdo con alguien, cariño. Hay alguien que a lo mejor de repente tampoco quiere escucharte o simplemente se encierra lo que es en su mundo, mi pececito. Vamos a suponer, Piscis, que tú estás lo que es en pareja. Entonces, supongamos, tú tienes ganas, a veces puede ser una discusión sin sentido, tú tienes ganas de ir a la playa y esta persona dice, a mí no me gusta tomar sol. Y entonces empieza lo que es la discusión. O también puede ser por el tema económico, pero me dicen las energías, mi pececito, que con alguien no te pones de acuerdo. Hay algo que no terminan de cuajar, de compaginar vosotros dos. Por otra parte, mi querido pececito, hay un grupo de ustedes que tiene esa percepción. Recuerda que tu intuición es clave, Piscis. Como que una persona te está mintiendo. Como que una persona posiblemente no te está diciendo las cosas con la verdad. No sé, y no quiero ser pajarraco de mal agüero, cariño, es que es como que tú me dijeras, Richard, a veces presiento que su cambio es en base porque está conociendo a otra persona, o porque de repente ha retomado contacto con su ex, o con la madre de sus hijos, o el padre de sus hijos. Tienes esa percepción, Piscis, ¿vale? Yo siempre he dicho, Piscis, Escorpio y Cáncer, y especialmente tú, Piscis, tu intuición está elevado al 1000%, ¿vale? Si tu intuición te dice algo, por algo será, Piscis. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Piscis, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi pececito. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la torre. Tienes que hacer cambios o te viene un cambio, Piscis. Te viene un cambio o estás pasando por una ruptura, porque tenemos la carta de la torre. Algunos de vosotros, Piscis, no es que tampoco te haga gracia esto. Es como que me dice Richard, estoy pasando por una situación en la cual mi pareja se quiere divorciar o vosotros de repente han pasado por un problema, pero tú quieres salvar esta relación. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí hay una torre, cariño, ya que hay un personaje que está con su hijo o con su hija. Entonces, este personaje, en vez de ayudar, cariño, te da más carga, te da más peso. Muchos de vosotros, Piscis, quieren salvar la familia, quieren salvar la relación, pero siento, cariño, que la otra persona está con la cabeza caliente, cariño, porque no te ayuda. Al contrario, te complica más la vida, mi pececito. O no quiere escuchar. Recuerda lo que te he dicho con el cuenco tibetano, no te pones de acuerdo con alguien. A lo mejor la solución está ahí, pero ellos no quieren entender, Piscis.
Vamos a ver, aparte de Capricornio, cariño, esto también puede representar cambio de casa, cambio de trabajo. No todo tiene que ser relacionado con el amor. Tú llévalo el mensaje a tu terreno. Me sale un Virgo, me sale Capricornio, cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Piscis. Vamos a ver, iniciales, mi pececito. Vamos a ver, haz caso de tu intuición. La letra S, la letra L, la letra I y la letra A, mi querido Piscis. Muy bien. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Dice, presencia yo soy. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal o como él. Vale. ¿Qué te dice con esto, Piscis? Yo soy, tu intuición, Piscis. Hay algo que te quiere decir tu intuición. Hay algo que tienes como una vocecita interna que te está hablando, pero a lo mejor de repente no quieres aceptar esta realidad y estás haciendo caso omiso a lo que el universo o ese ser de luz te quiere entregar ese mensaje, Piscis. Entonces tienes que estar atento o atenta a las señales que están llegando a lo que es a tu vida. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador y tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Si tú de repente me dices, Richard, ¿tú crees que si yo trato de hablar con esta persona o me comunico porque en estos momentos pues estamos enojados ambos, no nos decimos nada, ¿tú crees que esta persona ceda? Va a ceder. Va a ceder, cariño, ¿vale? A lo mejor puede ser por las fechas o porque está cansado también de estar así como perros y gatos, pero va a ceder. Voy a sacar una carta más. La carta también del 6 de pentáculos y cierras con la carta de la muerte. Pero esa conversación que tú vas a tener, cariño, porque va a haber una conversación, vosotros van a tener que comprometerse en algo. O esta persona te pone sus condiciones, o tú pones tus condiciones, o buscan lo que es un intermedio, cariño, un punto medio, Piscis. ¿Por qué? Porque me dice, esta persona va a ceder, vosotros van a hablar, pero tenemos la carta de la justicia, tienen que poner todo en equilibrio, mi pececito. Y de esa manera, solo de esa manera, vosotros pueden volver a empezar otra vez, porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Entonces, tu historia no está perdida, mi pececito. Simplemente que hay que poner las cartas sobre la mesa, Piscis. Hay que hablar con esa persona que quiere, que pretende, que busca, o que buscas tú también. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, mi pececito. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver qué me dicen. Dice reconciliación. ¿Ves, pececito? Va a haber una reconciliación, Piscis. Dice, una persona de su pasado vuelve a su vida, mi pececito. Va a haber una reconciliación. Es que ya lo he sentido desde un principio ya. Ya lo he sentido. Simplemente que no se ponen de acuerdo. Tú de repente eres terco, terca, la otra persona también, o simplemente ninguno de vosotros dos quiere bajarse del burro, Piscis. Pero sin embargo se extrañan, se piensan, se recuerdan. Va a haber una reconciliación. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. El tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué me dice el tarot Z? Vamos a ver, cariño. Dice, la carta del 7 de bastos, cariño. Tenga mucho cuidado con las palabras que salga de tu boquita, mi pececito. No vaya a ser que estás un poco enfadado, enfadada, y a veces cuando uno está con esa energía, cariño,
de nuestra boquita salen sapos y culebras. Ten cuidado, porque en la carta del 7 de basto, cariño, me dicen que posiblemente tu respuesta o cómo tú de repente trates a esta persona le va a herir mucho. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo, que tú me digas, Richard, esta persona, esa conversación o esa discusión que nosotros hemos tenido me ha herido mucho. Ha dicho algo que ha tocado lo que es la parte sensible de mi vida. Entonces, cuando vosotros están en esa etapa en la cual están con la cabeza caliente, lo recomendable, Piscis, es esperar que las aguas se calmen. No, Richard, tengo que decirle ya sus 4 verdades. No, esperen que las aguas se calmen, Piscis. Eso es lo que me dice. Por eso, tengan cuidado. No va a ser que luego se digan cosas que al final se arrepientan, mi pececito. Muy bien. A ver qué me dice el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver qué me dice el tarot TV Series. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros, la carta también del 5 de oros, la carta del caballero de copas. Alguien te está ocultando algo, lo que es en la parte económica, Piscis. Alguien te oculta algo, ¿vale? A lo mejor de repente, yo qué sé, puede ser que muchos de vosotros están esperando lo que es una herencia, o puede ser de repente un dinero extra, o esta persona cuando te lleva lo que es el sobre del pago, cariño, tu pareja, te está mintiendo. O si tú tienes lo que es un trabajo por tu propia cuenta, no vaya a ser, cariño, que tus trabajadores o las personas que están lo que es a cargo, a lo mejor están tomando dinero sin tu consentimiento, Piscis. Porque aquí yo veo que alguien te oculta algo relacionado con el dinero. Y cierras con la carta del caballero de copas. A lo mejor de repente muy pronto lo vas a descubrir, cariño. Puede ser el caso también. Por eso, especialmente para aquellos, corazón, que tienen empresas, que tienen negocios, o simplemente, ojito, ojito, ¿dónde dejas tus cosas? Porque no vaya a ser que pases por un robo. Por un robo también, Piscis. A ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver. Mi pececito, vamos a ver. ¿Qué me dice el oráculo, cariño? Vamos a ver qué me dice el oráculo, Piscis, Piscis, Piscis. Dice, aires de cambio, cariño. Hay algo que tienes que soltar, te dice el oráculo. Hay algo que tienes que dejar aunque duela, Piscis. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay una cebra y esa cebra en su lomo tiene un pequeño castillo, cariño. Ese castillo posiblemente representa tu casa o representa algo que para ti es muy importante, pero te dice aires de cambio, mi pececito. Tranquilamente, Piscis, estás aguantando una situación que no tiene ni pies ni cabeza. A lo mejor de repente estás con una persona por costumbre o porque me dice, Richard, no sé luego qué voy a hacer con mi vida. Tienes que soltar algo. Tienes que soltar algo, cariño. No te aporta nada bueno. Porque esta cebra, ¿para qué quiere, cariño, un castillo en su lomo? Si es un animal salvaje. Necesita salir, necesita estar al aire libre, no estar cargando un pequeño castillo. Entonces, tú necesitas libertad, Piscis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Las características. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Para muchos de vosotros, Piscis, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, especialmente un Libra. Esta persona tiene lo que es una atadura, a lo mejor tiene lo que es un compromiso. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Esta persona te pide o te ofrece una oportunidad, pero siento que todavía no suelta algo. O de repente te ha comentado que se va a separar o quiere dejar una situación.
La carta de la reina de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente estás esperando la respuesta de una persona que tiene lo que es un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora. Esta persona piensa, cariño, pero se lo toma las cosas con calma, Piscis, con calma. Entonces no te pongas nervioso, nerviosa, si todavía no recibes esa respuesta. Elemento tierra puede ser un Capricornio, un Tauro, un Virgo. La carta del 5 de oros, cariño. Hay una persona que quiere volver lo que es a tu vida, quiere lo que es una reconciliación o quiere de repente que tú le permitas otra vez entrar a tu casa, Piscis. Esta persona, cariño, puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o otro signo. Esta persona, cariño, se siente avergonzado, avergonzada. A lo mejor de repente tenía expectativas con una relación o con su vida, pero simplemente las cosas no han marchado como él o ella esperaba. Es una persona que actualmente, cariño, te puedo decir que inclusive ha perdido mucho, quizás trabajo, dinero o simplemente, cariño, ha sido engañado, estafado o estafada. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado, también puede ser cabello negro. Están en un lugar donde no hace mucho frío. La carta del 5 de bastos, cariño, te va a comentar cuando tú te encuentres con esta persona que posiblemente, cariño, ha tenido problemas tanto lo que es en casa como también lo que es en la parte económica. Espero que te haya gustado esto, mi pececito. Tienes que hacer caso de tu intuición. Si tu intuición te dice esto es bueno, esto es bueno. Si tu intuición te dice esto es malo, ¿vale? Siento que muchos seres de luz quieren protegerte. Hasta la vista y sé feliz, Piscis.